¿Qué tal, gente de las Cuatro Naciones? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. Y el día de hoy vamos con los capítulos 15, 16 y 17. Así es, otro domingo más con 3 capítulos de lectura. Por lo que les recomiendo que se acomoden, se relajen, ya que estamos con el segundo libro de Kyoshi y nos estamos acercando cada vez más al final. Así que, habiendo aclarado esa situación, podemos comenzar con los capítulos del día de hoy. Capítulo 15. El mensaje. El hielo de Agna Kulia era tan claro y puro que Kyoshi instintivamente se frotó los brazos para calentarlos. A pesar del cambio repentino, el tirón de su mente a través del mundo sabía exactamente dónde estaba y qué estaba mirando. Tenía la certeza de haber estado ahí antes. Kuruk se sentó frente a un gran festín con largas mesas de hielo dispuestas con carnes crudas y asadas, así como selectas lonchas de pescado. Para él y el resto de sus parientes, el salón glaciar era tan cálido y brillante como el calor de docenas de lámparas de grasa le permitían. Se reían de los temblorosos dignatarios extranjeros con pieles rojas y abrigos verdes que intentaban levantar sus copas con sus manos cubiertas por guantes gruesos, tratando de hacer un brindis. En el transcurso de la noche, presionó a sus mayores y les preguntó: ¿cómo lo supieron? ¿Cuáles fueron los signos? Nunca había hecho algún tipo de control sobre un elemento que no fuera el suyo, hasta que le dijeron que lo intentara, confiando en su éxito. Semanas atrás quedó asombrado cuando el cristal brillante que le dieron se elevó en el aire bajo su mano. Los sabios de la tribu Agua del Norte solo le dieron sonrisas maliciosas en respuesta y le aseguraron que el procedimiento no revelado había salido a la perfección, una señal auspiciosa para su era. El sucesor de Yang Chen sería digno de su legado y su paz continuaría durante 100 generaciones. Kuruk se rindió, sonrió y asintió. Aunque esa noche estaba destinada a ser una celebración, la fe absoluta que todos tenían en él impidió que la alegría llegara por completo a su corazón. Kyoshi estaba viendo un recuerdo de su vida pasada. Observó al joven Kuruk desde todos los ángulos a la vez, reconociendo lo que pasaba por su mente con cada movimiento de su hermoso rostro. Kuruk trató de gritar sin éxito. Su voz abandonó su cuerpo, pero no hubo ida y vuelta ni eco. Eran imágenes, no personas que pudieran oírla y responderle. Era una prisionera, la audiencia en la actuación de otra persona, obligada a ver una obra que no tenía posibilidad de alterar. La Tierra Control fue fácil para él, demasiado fácil. Las rocas bailaban bajo sus órdenes, pero su forma era impropia, como su maestro marchito de Ba Sing Se expresaba entre gruñidos. Demasiado floja y ligera. No había suficiente pisoteo. No estaba adoptando la actitud de un maestro tierra. Kuruk luchaba contra la idea de que la influencia de su agua control fuera considerada perjudicial para las otras formas de control. Los elementos, todos estaban conectados. Uno fluía hacia el otro, compartiendo la misma energía. Deseaba que sus maestros mayores pudieran ver eso, ser de una mente en lugar de 4. ¿No era esa la fuerza del avatar? Cambiar constantemente la identidad de maestro agua a maestro tierra, de vuelta a maestro agua y de ahí a maestro fuego y maestro aire, podía causar suficiente tensión como para destrozar a alguien. Para su sorpresa, la única persona que estuvo de acuerdo con él fue un miembro más joven de la delegación del Reino Tierra, un niño remilgado de la tribu Ganjin. A pesar de la diferencia en sus personalidades, Kuruk comenzó a juntarse cada vez más con Xianzu. Estaba claro que el chico estricto necesitaba un amigo, y el avatar también necesitaba uno. Le agradaba a mucha gente, pero eso no era lo mismo que una verdadera amistad. Pasó una cantidad sorprendente de tiempo antes de que decidieran sentarse frente a una mesa de Pai Sho. Para cuando concluyó el primer juego, el vínculo de Kuruk con Xianzu ya era absoluto. Los dos se pusieron sus máscaras y sufrieron los sermones de sus mayores durante todo el camino hacia el dominio del fuego y el aire. Era mejor cumplir que luchar contra la tradición en todos los frentes. Fingió ser estudiante modelo frente a sus maestros y se mordía la lengua cuando le daban correcciones sobre sus poses y cómo mejorarlas. Incluso inventó una técnica que lo habría hecho merecedor de las flechas, capaz de crear un colchón de aire debajo de un objeto pesado para que pudiera deslizarse y moverse sobre el piso con facilidad. Perfecta para acomodar todas esas estatuas que tenían en los templos aire. Las personas que conocieron a Kuruk cuando era niño se habrían sorprendido de su buen comportamiento. Sin embargo, había una razón para ello, una recompensa que se encontraba al final del ciclo elemental, un bisonte del cielo.
Podrías tener todo tipo de aventuras una vez que estuvieras una montura voladora a tu disposición. El mundo se abriría sin restricciones por la distancia. Así fue como uno de los monjes jóvenes del Templo Aire del Sur lo atrapó a él y a Yansu escabulléndose en el corral con la esperanza de experimentar un viaje placentero, y los inmovilizó contra la pared con una ráfaga de aire que les agitó las mejillas durante minutos. El cabello de Yansu se erizó como espinas de cactus cuando los dos se arrodillaron frente al abad del templo y los ancianos de Kuruk temblando por los castigos que podrían recibir. «Idiotas», les dijeron. Cada avatar normalmente viajaba un poco de forma independiente. Simplemente podrían haber esperado a que llegara ese momento. Ahora, en su primer viaje, iban a ser acompañados y sin descanso. El monje los había maltratado tanto que fue asignado como compañero del avatar. A pesar de sus protestas sobre no querer tener nada que ver con dos ladrones de bisontes, se sorprendieron al saber que tenía la misma edad que ellos. Su enorme tamaño y envidiable barba lo hacían parecer mayor. Fue un buen castigo. El avatar consideraba a este tal Kelsang un gruñón sin diversión. «No». Kiyoshi se agitó de un lado a otro incapaz de liberarse. «No». Había aguantado las náuseas de tener que mirar a una versión más joven de Shansu sonriendo y siendo feliz. Se tragó su odio al recordarse a sí misma que el hombre estaba muerto. Pero volver a ver a Kelsang fue demasiado. No podía advertirle del monstruo que llegaba a su vida bajo el disfraz de un amigo. No podía cambiar su destino. Estaba viendo a una ola estrellarse inexorablemente contra la orilla, donde se rompería y dispararía irrecuperable. El último miembro de su grupo sería un adulto. Los tres estarían acompañados por uno de los profesores más estrictos y duros de la Academia Real, un hombre Seinaka. Los más poderosos jefes de clanes de la Nación del Fuego lo pensaban 2 veces antes de meterse con un Seinaka, pero por azares del destino, el hombre se enfermó. Envió a un pariente más joven en su lugar, asegurándoles que el arreglo solo sería temporal. Apenas vio a Heiran, Kuruk supo que tendría que usar todas sus influencias para hacerlo permanente. Estaba convencido de que los espíritus le habían dado una visión ese día en el puerto de la capital de la Nación del Fuego. La chica que llegó era un sueño ambulante de cabello negro como la noche, labios feroces y ojos que cortaban como cuchillos. Tenía que preguntarle rápido. Tenía que dejar en claro sus sentimientos, mientras su corazón latía en su pecho como un tambor de batalla, dándole el coraje para acercarse a alguien tan hermosa. Encendió su encanto, un arma que nunca le había fallado en el pasado. Le tomó menos de 1 minuto a Heiran proclamar fríamente que no estaba interesada en una relación con el avatar. Shansu y Kelsang se unieron por primera vez debido a la miseria de su amigo en común. Se palmearon la espalda y se rieron de la brutalidad con la que lo habían derribado. Pero mientras los dos se divertían, no notaron cuando Heiran le dio a Kuruk un parpadeo lento, una sonrisa y un pequeño comentario de que el romance estaba prohibido mientras estuviera de servicio. Finalmente, viajar por el mundo en un bisonte, mientras la brisa le revolvía el pelo y el sol le calentaba la piel. Kuruk sorprendió a sus compañeros al pedir más entrenamiento de control. ¿Por qué?, ellos preguntaron. Eran jóvenes, no los expertos establecidos en sus disciplinas, y Kuruk era un prodigio del control, ya un maestro de los 4 elementos. ¿Qué necesidad tenía de más práctica? Explicó que la distinción entre los mejores grandes maestros de Paisho y los jugadores casuales que solo eran mediocres radicaba en que los verdaderos genios simplemente jugaban más juegos que sus contrapartes de menor rango. Nunca dejaron de aprender. Shansu, Kelsang y Heiran, ellos podrían mejorar al avatar, podrían mejorarse mutuamente. El desafío constante era la clave del crecimiento. Y así practicaron a lo largo de las paradas de sus viajes. Practicaron entre ellos, identificando, corrigiendo y destruyendo los hábitos de los demás, hasta que se sintieron que los 4 podían hablar sin hablar. Sus espíritus estaban fusionados en un solo estanque. Kuruk sabía que sus compañeros tenían el potencial para la grandeza, la heterodoxia, mucho más allá de lo que sus mayores esperaban, o incluso querían de ellos. Kelsang lo confirmó una noche cuando admitió que había visitado el mundo de los espíritus sin quererlo. Sus descripciones de criaturas coloridas y translúcidas, plantas parlantes y paisajes cambiantes habían confundido y perturbado a los monjes mayores que pensaban en el reino fuera de lo físico como un lugar austero, vacío, que reflejaba el desapego del visitante. Así era, dijo Kuruk. En el instante en que los hechos no concordaban con sus nociones preconcebidas, la gente perdía la cabeza. Eso lo decidió. Kelsang iba a guiar al avatar al mundo de los espíritus.
El monje accedió de buena gana, deseoso de que alguien compartiera las maravillas que había visto en lugar de ridiculizarlo por ello. Escogieron un prado en el Reino Tierra cerca de Yapyong, donde se decía que Yang Chen le gustaba practicar usando el estado avatar, así para potenciar su aire control. Kelsang y Kuruk se sentaron en la hierba uno frente al otro. Aunque el ejercicio había sido idea suya, Kuruk no comenzó la meditación de inmediato. Se tomó un momento para observar cómo la respiración de Kelsang agitaba los ásperos pelos de su bigote. Sintió los ojos de Shansu y Heiran en su espalda, sus miradas llenas de calidez. Sus amigos. Él los amaba tanto. La vida era buena. Era simplemente buena. Y el mundo era un lugar maravilloso. Las uñas de Kiyoshi estaban húmedas. Se había perforado la piel de la palma de la mano. La sangre goteaba por sus dedos. Todavía podía ver el rostro de Kelsang. Había visto al hombre que le salvó la vida, que la crió. Había visto la cara de su padre. Kuruk llegó a pasar tanto tiempo con él. De repente le dolieron los ojos. Picaron por la luz del amanecer. Nyaiza estaba sentado de espaldas al este, por lo que el sol naciente se derramaba sobre sus hombros. Él la miró con asombro y confusión. «Tu espíritu abandonó tu cuerpo», dijo. Si no lo conociera, juraría que había admiración en su voz. Dejé que la llama se apagara después de los primeros 10 minutos, una vez que estaba claro que no la necesitabas. Nunca he visto a nadie acostumbrarse a viajar tan rápido. ¿Estaba Kuruk allí? ¿Te contó sobre el padre Glorworm? No encontré a Kuruk. Kiyoshi sonaba como si la hubieran estrangulado. Sus palabras no le pertenecían. Solo recuerdos. Y no eran lo que estaba buscando. Las visiones habían sido una tortura. Ver a Kelsang reír y pasear en el brazo por encima del hombro del hombre que un día le cortaría la garganta y lo dejaría desangrándose en una montaña. Ver a Heiran en su mejor momento, sabiendo que le robarían su fuerza y su honor. Todos comenzaron como buenos amigos, y aún así, Kuruk dejó que las personas que más lo amaban se alejaran como paja en el viento, siguiendo el camino de la ruina. Debió haber hecho más por ellos. Debió haber luchado para mantenerlos juntos. No aprendí nada, se atragantó Kiyoshi. Solo cuanto más fácil fue su vida que la mía. Nyaiza miró a Kiyoshi con tristeza. Luego resopló llevando el contenido de su nariz hacia su garganta. Está bien. Comienza a apagar. Hemos terminado. No hubo objeciones de su parte. ¿Hay otra técnica que podamos probar? ¿Tal vez un lugar diferente? Podríamos, pero no creo que superes lo que acabas de hacer. Este es tu límite. Nyaiza se puso de pie y se sacudió el polvo. Puede que seas buena en la meditación, pero nunca hablarás con Kuruk ni con ninguno de tus otros predecesores en el ciclo del Avatar si te aferras tanto a tus resentimientos. Los defectos de Kuruk no te impiden conseguir lo que quieres. Los tuyos sí. Tendrás que encontrar otra forma de rescatar a tu chico de los tentáculos del padre Glowworm. Con furia, Kiyoshi cruzó la distancia que los separaba y agarró a Nyaiza por la parte delantera de su túnica. Él la miró con calma, como si esperara por completo el gesto amenazador. Él había visto en sus pensamientos y la encontró deseosa de hacerlo. Ella lo soltó tan bruscamente como pudo. Déjame compartir contigo un consejo. La sabiduría de mis años. Nyaiza alisó las arrugas que dejó en su túnica. Puedes tener tu pasado o puedes tener tu futuro. No ambos. Podemos intentarlo de nuevo una vez, que entiendas eso. Decidiendo que su futuro estaba en la ciudad, comenzó la caminata montaña abajo. Kiyoshi observó a su viejo guía alejarse, sintiéndose tan impotente como siempre. Viajar a ese lugar había sido un error. Nunca debió haber creído que Kuruk podría darle respuestas. No había nada más que pudiera hacer en ese momento, más que seguir la estela de Nyaiza, mientras la amargura brotaba de su garganta. No habían ido muy lejos cuando el sabio, quizás sintiendo que estaba al borde de las lágrimas, habló. No estaba mintiendo cuando dije que tenías el potencial para una gran disciplina espiritual. Continuó abriéndose paso por el angosto camino. Debiste tener un buen maestro que te mostrara los fundamentos. Su piedad era peor que su antagonismo. No eres el primer anciano con el que he meditado, si eso es lo que quieres decir. Había aprendido a los pies de un supuesto inmortal. Se habría reflejado mal en ella si no hubiera aprendido un truco o dos sobre la mente interior. Nyaiza se encogió de hombros. Quienquiera que haya sido, tiene mis saludos. Pude sentir el velo entre los mundos adelgazándose alrededor de tus hombros. Avatar,
Los espíritus de las islas vinieron y te hablaron esta noche. Solo es cuestión de que puedas descifrar sus mensajes ocultos. El amanecer puso aún más en evidencia la robusta hermosura de las Islas del Fuego. El sol doraba los campos debajo de ellos, y desde lo alto, el disco de Chunling Norte parecía el sello suave de un artista en una pintura de la naturaleza. Pero a medida que el brillo que golpeaba sus ojos disminuía, restaurando la tierra cultivada a sus colores naturales, surgió una discrepancia. Kiyoshi se detuvo donde estaba y señaló el campo de melon jams en la ladera. ¿Los espíritus hicieron eso?, preguntó. Porque si lo hicieron, creo que su mensaje es bastante claro. Las hojas de melon jam creaban una densa capa de vegetación sobre el suelo, pero muchas de las plantas en una sola noche se secaron y adquirieron un color amarillo enfermizo en franjas que se destacaban claramente contra el entorno verde. Desde esa distancia, los cultivos moribundos formaban patrones que parecían pinceladas gigantes, y los caracteres perfectamente legibles que deletreaban decían: «Gloria al Señor del Fuego, Cheijin». Capítulo 16. Interludio Supervivencia. Jun levantó las manos cuando el padre Glowworm se abalanzó sobre él. «Esto es todo», pensó. «Aquí es donde termina». El chico que resultó ser nada desaparecería, apropiadamente, sin rastro. Pero su cuerpo era más fuerte que su voluntad. Por pura memoria y práctica, su cuerpo recurrió a los movimientos grabados en sus músculos y huesos, y su gesto de rendición se convirtió en un gancho el puño perforador celestial. La tierra que lo amaba cuando nada más lo haría, debió haber sabido que incluso en su momento más bajo, nunca sería abandonado por su elemento. Una explosión concentrada de lodo y rocas sueltas azotaron al padre Glowworm a lo largo del iris. El espíritu chilló y se detuvo en su ataque. Jun se quedó mirando su propia mano en estado de shock, como si esa fuera la primera vez que movía la tierra. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando su visión. «Oh, mira», se sacó la cara con el brazo y carraspeó. «Tengo control aquí». El duelo se prolongó durante 3 días y 3 noches. Así habría sido su fábula, si la hubiera contado otro. En realidad, no supo cuánto tiempo luchó contra el padre Glowworm. El tiempo parecía funcionar de manera diferente ahí. Recordó un momento en el que tuvo que arrastrarse sobre sus manos y rodillas hasta el borde del pantano, dispuesto a poner sus labios en el fondo de un charco, necesitando beber más de lo que quería para defenderse. Pero su camino fue bloqueado por tentáculos de baba, obligándolo a darse la vuelta y seguir luchando. Ya no se trataba de depredadores y presas, sino de quién tendría el odio y la terquedad suficiente para sobrevivir. Jun tuvo que planear qué partes de su cuerpo podía sacrificar, como si fuera uno de los muñecos con heridas con los que él y el maestro Amak solían practicar. Un codo torcido era mejor que una costilla rota. Sangrar por la cabeza estaba bien, pero tenía que proteger sus arterias. Sobre todo, no podía perder el conocimiento, ya fuera por agotamiento o un golpe de gracia. Y de tanto como recibió, golpeó al espíritu con columnas de piedra sólida, lo roció con nubes de guijarros, casi lo atrapó con una mano gigante de barro. Una observación a lo largo de la pelea le dio brillos de esperanza, abriéndose paso entre la oscuridad como rayos de sol. Cada vez que acertaba y hería con fuerza al espíritu, éste se encogía, un marcador de progreso. «Entonces», jadeó Jun durante un momento de calma mientras se doblaba por la cintura y respiraba con dificultad. «¿Cómo me comparo con Kuruk?» Su sangre y el sudor goteaban de la punta de su nariz, cayendo y mezclándose en el suelo. «Sé de buena fuente. Soy igual cuando se trata de Tierra Control». Su enemigo siguió revoloteando entre los árboles, pero a un ritmo más lento y desordenado. El espíritu había perdido el control de la gran parte de su baba. Tenía menos armas con las que trabajar. «Pequeña mancha irrespetuosa, si el avatar Kuruk no me hubiera debilitado hace tantos años, te habría acabado en un instante». «Y aún así, sigo aquí», Jun gritó desperdiciando valioso aire, haciendo agonizar sus propios músculos desgarrados. «¡Qué inconveniente para ti!» El padre Glowworm rió entre dientes, sabiendo que Jun podría estarse dirigiendo a otra persona. «Sí,
dijo el espíritu cuidando sus palabras. «Eres más problemático de lo que vales. Hay comidas más fáciles de tomar». Se abrió paso entre dos troncos delgados, dando la ilusión de verlo con un ojo entrecerrado. El padre Glowworm había comenzado la batalla del tamaño de una rueda de carreta, pero ahora no era más grande que una calabaza cubierta de maleza. «¿Qué te parece si hacemos una especie de tregua? Tengo una propuesta para ti». Además de la tierra control y el paisho, Jun sobresalía en cerrar tratos. Presionó un pulgar en la fosa nasal y expulsó un coágulo de sangre por la otra. Estoy escuchando. Puedo concederte algo de mi poder. Serías capaz de crear un pasaje entre los mundos de los humanos y los espíritus. A cambio, me traerías gente. No muchos. No quiero atraer demasiado atención. Podría volver a casa, pensó. Sacrificar inocentes no le sentaba bien a Jun, pero era importante escuchar los términos completos de la otra parte durante una negociación, sin importar cuán escandalosos fueran. ¿Qué se necesita para que me des tal poder? Nuestras formas tendrían que entrelazarse, pero solo brevemente. Es un acto sencillo, uno físico. ¿Tú me poseerías? ¿Me atravesarías? Llámalo como quieras, siempre y cuando ambos bajemos la guardia lo suficiente como para fusionarnos. El espíritu se volvió magnánimo con su explicación, revelando más de lo que creía necesario. Como resultado, podrás notar algunos cambios en tu naturaleza física, pero no hay problema. En todo caso, te volverías más fuerte. Jun reconocía una declaración de doble filo cuando la escuchaba, pero mantener su buen aspecto no era una preocupación. Luchó contra el dolor en su brazo y levantó las manos sin movimientos repentinos de tierra control. «Acepto». El padre Glowworm relajó sus tentáculos. Una capa de limo cubrió el suelo. «Acércate». Jun se acercó con cautela. Los dientes dispersos rodaron bajo sus pies y rastros de mucosidad se adhirieron a sus plantas. Acurrucado en la horquilla de un árbol, el padre Glowworm palpitaba con anticipación. Las ramas que lo rodeaban parecían parte de una cara. Durante su pelea, nunca abandonó la cobertura parcial de la arboleda. Jun recordó cómo el espíritu había preferido quedarse dentro del túnel de piedra que Shansu había abierto en la montaña. Allá en Shishan, un ojo sin protección necesitaba una cuenca. Una energía acogedora irradiaba del espíritu, prometiendo una terrible transformación, la disolución líquida y el renacimiento de una larva envuelta en su capullo. Se había abierto para él. Se había preparado para cumplir su parte del trato. Y Jun también. Apartó las manos. Todo el suelo de la arboleda la siguió. La capa de tierra que contenía las raíces de los árboles se abrió a la izquierda y a la derecha, dividiéndose por la mitad en una línea que pasaba por debajo del padre Glowworm. De pronto, el espíritu fue despojado de su ropa y protección por el acto de marea de tierra control. Cayó al nuevo nivel del suelo que Jun creó y soltó un alarido de sorpresa. Jun estuvo a punto de hacer lo mismo. El acto de fuerza bruta le tomó cada onza de su poder. Kiyoshi podría haberlo hecho fácilmente, pero el esfuerzo de deshacerse de la capa superficial del suelo estuvo a punto de matarlo. Tenía una última jugada por hacer. Juntando los brazos de nuevo, casi en un abrazo, atrapó al padre Glowworm en las fauces de un tornillo de barro. Aplastado en su apretón de piedra, el espíritu se encogió aún más. ¡Oh, miserable muchacho! El espíritu se retorcía con furia impotente. Te ofrecí poder y recurres a trucos. Ni siquiera Kuruk se habría deshonrado a sí mismo de tal... ¡Ah! Jun cerró el pulgar y el índice. Las piedras se juntaron y aumentaron la presión. Cállate y deja de hablar de Kuruk. Bajo su implacable presión, el padre Glowworm había sido aplastado hasta alcanzar el volumen de una ciruela de humar. ¡Detente! No puedes regresar a tu hogar si no te fusionas conmigo. Lo sé. Jun extendió la mano y sacó el ojo encogido de la roca. No solo era del tamaño de una ciruela de mar, también era igual de húmedo y pegajoso. Solo que el trato será bajo mis términos, no los tuyos. ¿Qué estás haciendo? El padre Glowworm chilló entre sus dedos sin que la fuerza de su voz se viera afectada por su tamaño reducido. Exactamente lo que ibas a hacerme. Sin pensarlo dos veces, Jun se metió el globo ocular en la boca.
La esfera estalló entre sus dientes. El sabor amargo de la gelatina interior se apoderó de su lengua y un grito resonó en sus extremidades, haciendo vibrar sus huesos como las cuerdas de un herú. Las nubes de apariencia enferma sobre su cabeza huyeron para ocultarse en el horizonte. Podía sentir los árboles escondiendo sus rostros avergonzados. No era necesario que un maestro mayor y más sabio lo explicara para entenderlo. Combinarse con un ser inmortal de una manera tan sacrílega creó un agujero permanente en el tejido. Era un crimen contra el orden, una violación abominable del equilibrio espiritual. Jun tragó su bocado y dejó que el cambio lo venciera. Nunca había sido quisquilloso con la comida. Capítulo 17. Resignación. Kiyoshi y Naithia corrieron montaña abajo tan rápido como sus viejos huesos se lo permitieron, lo cual, en su pánico, fue sorprendentemente rápido. «Los espíritus hablan de manera sutil, ¿verdad?», ella le gritó. Patinó sobre un trozo de roca húmeda y casi se torció los tobillos, lo que habría dado porque las fuerzas ocultas detrás del movimiento del mundo permanecieran ocultas en lo que quedaba de vida. Esto no es un mensaje espiritual, es una declaración de guerra. Si los Sawon o los Keoso ven esto, Chungling Norte se ahogará en sangre. Él estaba en lo correcto. La imagen pública que Cheijin manejaba lo mostraba como alguien favorecido por entidades más allá del ámbito físico. La aparición repentina e inexplicable de ese mensaje de la noche a la mañana enfurecería a los partidarios de Soryu y animaría a los suyos. Sin un solo estandarte fuera de lugar, podía provocar una pelea. Una provocación de ese tamaño podría ser el preludio de una revuelta a gran escala. No tenía sentido que a los espíritus les importara qué hermano se sentaba en el trono. El entrenamiento de Cheijin en el templo mayor le valió algún tipo de buena voluntad con las propias islas. ¿Había llegado a algún tipo de trato sobrenatural? Ya había tenido varias experiencias con el plano espiritual, desde visiones de su vida pasada hasta presenciar cómo uno de sus habitantes se llevaba a Jun. No creía que los espíritus garabatearían el nombre de alguien en el paisaje como un vándalo, y al parecer Naithia pensaba lo mismo. Se le ocurrió que no tenía forma de deshacer el mensaje, no a menos que estuviera dispuesta a destruir toda la ladera o incendiar lo que quedaba de las últimas cosechas de un pueblo hambriento. Podía ver la sonrisa arrogante de Cheijin, burlándose de ella mientras corría. El avatar no puede hacer nada contra la historia. Ella y Naithia solo se apresuraban hacia lo inevitable. Cuando llegaron al centro del pueblo, la gente asombrada ya salía de sus casas a trompicones para mirar la estructura gigante. Naithia se detuvo y se dobló con las manos en las rodillas. «Llegamos demasiado tarde», dijo él con dificultad para respirar. Inhalar tanto gas no podría ser bueno para su condición física. «Encuentra a mis amigos y cuéntales lo que pasó», exclamó Kiyoshi. El avatar iba a ser necesario ahí, en medio de Chungling Norte. Los miembros de los clanes Sawon y Keoso estaban comenzando a reunir sus fuerzas. Sansur y un gran grupo de matones entraron desde un lado de la plaza. Estos eran hombres con cicatrices de batalla que Kiyoshi no había visto antes en la feria o en la ciudad. Basándose en la forma en que se comportaban, supuso que eran guerreros experimentados y guardias que venían de otros asentamientos en la isla Sujón. Después de ver llegar a Huaso el día anterior, Sansun había perdido refuerzos desde su clan. El contingente de Sawon abarrotó el extremo opuesto, disfrutando de lo que había traído el amanecer. Los hombres detrás de Huaso y Kowlin se rieron y vitorearon la aparente voluntad de los espíritus. Era demasiado temprano para que alguien se pusiera una armadura, por lo que estaban vestidos con túnicas de verano de algodón de manga ancha, estampadas con brillantes camelias de piedra roja y blancas. La disparidad entre las telas frescas y atrevidamente teñidas de los Sawon y los harapos descoloridos y andrajosos de los lugareños Keoso hizo que la elección de ropa pareciera más una burla que una adaptación. «Sansur», Huaso gritó. Para ser una persona de apariencia delicada, tenía una voz poderosa cuando la necesitaba. «Mira lo que han hecho los espíritus». «¡Espíritus nada!», Sansur gritó con su rostro tan escarlata como la chaqueta de Huaso. «Recuerda lo que te digo. Este es uno de los trucos del Sawon y nada más». Su indignación no podía ocultar el hecho de que estaba hablando en beneficio de los aldeanos que no eran del todo leales al Keoso. Tenía un miedo mortal a la mancha que este mensaje dejaría en su clan. Los hombres que temían por su imagen tendían a actuar de forma precipitada, y en este sentido, Sansur no era diferente del chico de Loncao que había atacado a Kiyoshi con un dao oxidado.
A su señal, la línea de batalla de los Keoso comenzó a avanzar. Watso no se inmutó. La sonrisa que compartió con su sobrina dijo que quería este choque tanto como Sansur. ¿Por qué no le preguntamos al Avatar cómo interpretar estos símbolos? Ella está justo allí. Avatar Kyoshi, ¿puedes leer? ¿No? ¿Cómo debemos interpretar este milagro? ¿Crees que nuestro querido Señor del Fuego Cheryu podría estar hablando desde el más allá? Kyoshi trató de encontrar una respuesta relevante que le hiciera sonar como una autoridad espiritual, y cambiaría la dirección en la que se dirigiera el encuentro, pero sin importar lo que dijera, al final su voz sería silenciada por la sola presencia del mensaje en la montaña. Corrió hacia el centro del espacio entre los dos clanes, el cual cada vez se hacía más pequeño. «Retírense todos ustedes», gritó. Los recuerdos de Kuruk fueron como una obra de teatro, pero ahora ella era la actriz, no el público, y una mala actuación podría conducir a un desastre nacional. «Quiero que todos regresen a sus habitaciones de inmediato». «Claro, porque no hay nada que ver aquí», gritó un hombre sahuón. «Quítate del camino, Avatar», gritó Sansur. «Esto no es asunto de extranjeros. Los insultos y la perfidia de esta magnitud deben ser respondidos, sea un día santo o no». El tabú contra los Agni Kai durante el festival estaba actuando en su contra. En otra época del año, los clanes podrían haber defendido su honor a través del duelo de fuego control. Sin la liberación proporcionada por el ritual, la situación se estaba convirtiendo en algo más peligroso e incierto. Watso se levantó con rapidez. Sus hombres pasaron junto a ella como el agua de un río al rodear una piedra. Kowlin marchaba a la cabeza del grupo con los guerreros Sahuón mayores, confiando en ella como la punta de su lanza. Kyoshi escuchó pasos corriendo hacia ella por detrás. Era Rangi. Sin perder el tiempo, su guardaespaldas se puso en posición para cubrir su flanco, colocándose tan cerca del Avatar como si fuera la empuñadura de una espada. Se veía demacrada y exhausta, como si hubiera pasado toda la noche despierta, preocupándose por las pruebas espirituales de Kyoshi. Pero allí estaba, gracias a las estrellas, ahora juntas tenían la oportunidad de mantener la paz. Los dos clanes se acercaron atrapándolas en un doble emboscamiento. «¡Escuchen al Avatar!», Rangi le gritó al Keoso. Como miembro de la Nación del Fuego y un clan neutral, con suerte podría actuar como intermediaria. Kyoshi es la maestra fuego presente de más alto rango, aliada de la corona, y tiene la última palabra en lo que respecta a los espíritus. Están en deuda con ella como lo estarían con el mismo Seto. Se giró para dirigirse a los Sahuón y a su antigua compañera de clase. «Kowlin», suplicó Rangi en voz baja, «ayúdanos a detener esto. No es necesario que guardes los rencores de tu tía por ella. Te lo ruego». Kowlin levantó una mano deteniendo el avance de los Sahuón. Ella se acercó sola. Se detuvo frente a Kyoshi y Rangi y les dedicó una cálida y pensativa sonrisa. «Oh, Rangi», dijo, «mi querida amiga». Bajó la voz para que solo Kyoshi y Rangi pudieran escucharla. Los agradables y bonitos rasgos de Kowlin se torcieron en un desdén tan profundo que trazó surcos en su rostro. «Por supuesto que la hija de un animal esquilado y sin honor recurriría a las súplicas», susurró con la intención deliberada de un asesino. Rangi parpadeó y asintió. Luego, antes de que Kyoshi pudiera detenerla, golpeó a Kowlin en la mandíbula. Los Sahuón encontraron su excusa en el ataque de Rangi. Los Keoso lo tomaron como un ejemplo a seguir. Alrededor de Kyoshi, los miembros de los clanes rivales surgieron y cargaron unos contra otros. Todavía estaba procesando lo que acababa de suceder cuando un hombre se estrelló contra su espalda. Se dio la vuelta y arrojó la ofensora a un lado, derribando a dos parientes, o sus enemigos. Los peleadores ya se habían mezclado en una pelea campal sin un bando definido. Keoso y Sahuón lucharon entre sí con uñas y dientes, con todo menos espadas desenvainadas y fuego control. Kyoshi giró sobre las puntas de sus pies y se abalanzó enviando una ráfaga de viento a toda velocidad hacia el grupo de personas más grande que pudo distinguir. Los aplastó como el trigo en una tormenta, pero esto no los detuvo. Simplemente continuaron su lucha en el suelo, forcejeando en el polvo. Los cuerpos de gente que no dejaba de pelear se apilaban a la altura de su cintura como si fueran pilas de nieve acumulada, impidiendo sus movimientos. Se abrió camino a la fuerza hacia el espacio libre que se formó alrededor de Rangi y Kowlin. Watso había desaparecido, dejando a su sobrina a cargo de las cosas.
Rangi levantó la mano hacia Kiyoshi, una orden silenciosa de no interferencia. Kowlin se limpió la sangre de su sonrisa. El golpe había sido duro, pero ella lo aguantó, lo esperaba y lo deseaba. «¿Qué dices?», le preguntó a Rangi. «¿Solucionamos esto como en la academia? ¿Sin quemaduras? ¿Ni puños cerrados?» «Estaba pensando lo mismo», respondió Rangi. Las dos caminaron una hacia la otra. En lugar de recurrir a elegantes puñetazos y patadas con el fin de mantener la distancia, en el estilo de los maestros fuego que Kiyoshi estaba acostumbrada a ver, se agarraron por la nuca y se lanzaron un intercambio de golpes brutales y viciosos con las rodillas y los codos. La primera ráfaga de calor hizo pensar a Kiyoshi que habían roto las prohibiciones del festival, pero luego recordó que los maestros fuego habilidosos podían causar un daño extremo solo con la energía liberada por la fuerza de sus golpes. Cada vez que Rangi y Kowlin clavaban la rodilla en las costillas de la otra o apuntaban con el codo a la sien de su oponente, dejaban escapar una onda expansiva que hacía rechinar los dientes de Kiyoshi. No había forma de que pudiera seguir así. Ambas absorbían los golpes de su adversaria con las espinillas y los antebrazos, con la piel enrojecida por contener sus llamas. Kowlin intentó estrellar su frente contra el ojo de Rangi y falló por poco, dándole un corte a lo largo del pómulo. Rangi se alejó tambaleándose, sus rodillas temblando. Kowlin la persiguió deseosa de explotar su ventaja, pero ella había caído en una trampa. Con el espacio extra, Rangi le dio la espalda a Kowlin y saltó en el aire. Fue un movimiento que pocos entenderían, pero Kiyoshi lo reconocería donde fuera. El paso de fuego. Pero no de la forma en que Rangi lo había usado en la bahía Camaleón. Las llamas salieron disparadas de solo uno de sus pies, impulsándola para dar una voltereta hacia atrás, haciéndola girar con velocidad y fuerza adicionales. Su rodilla se estrelló contra la cabeza de Kowlin como un mazo. Kowlin estaba noqueada antes de tocar el suelo. Cayó de cara, flácida como un trapo mojado. Toda la pelea había pasado en segundos. Rangi, respirando pesadamente por el esfuerzo y el dolor, pero completamente e inexplicablemente tranquila, se arrastró de rodillas hacia Kowlin. Sin dudarlo, dio la vuelta a la niña inconsciente y levantó los puños para golpear una vez más a su indefenso oponente. «¿Qué estás haciendo?», gritó Kiyoshi. Tomó a Rangi y la apartó de Kowlin. «¡Yo!». Rangi luchó para encontrar una respuesta. El horror se apoderó de ella cuando su mente al fin se encontró en su cuerpo. Observó la turbulenta batalla que se había desatado en la plaza del pueblo y luego a Kowlin que se movía en lo absoluto. «Yo...». Kiyoshi había visto a Rangi comenzar una pelea una vez en una plataforma Leitai, pero aquella vez fue una maniobra calculada, no un arranque de ira. Si la locura de honor familiar podía hacer que alguien tan disciplinada como Rangi perdiera el control, no podía imaginar qué pasaría si aquella violencia escapara de las fronteras de Chungling Norte y la isla Suwon. «Llévala con Sifu a Tuat», ordenó Kiyoshi. Todavía en estado de shock, Rangi entrelazó sus brazos bajo los de Kowlin y se echó a la chica a los hombros. Se tambaleó a través de la multitud metiéndose en los espacios abiertos que pudo encontrar. Kiyoshi tuvo que confiar en que nadie las golpearía por la espalda, ya fuera por suerte o por lo que quedara de honor entre los clanes. No podía usar la tierra en medio del frenesí, ni socorrer el riesgo de herir gravemente a sus objetivos. Recurrió a esperar a los Keoso y a los Owon con sus propias manos, arrojando a los oponentes tan lejos como pudo. A veces, lo primero que tenía que hacer era estrellar sus cabezas entre sí para incapacitarlos. Pareja por pareja, se abrió paso entre la multitud, creando paz a través de la fuerza bruta. Kiyoshi vio a Jinpa acercándose a ella, sofocando la violencia a su manera. Muchos de los luchadores solo se detenían a verlo, siendo la gracia de un nómada aire suficiente para calmar sus ánimos. A los que no lo hacían, los separaba con su bastón golpeándolos en las espinillas y las manos como un profesor enojado, hasta que se soltaran a sus enemigos. «¡Avatar!», gritó. Sus esfuerzos combinados estaban funcionando poco a poco, y ella podía oírlo por encima del estruendo cada vez menor. Atuat ha instalado un hospital de campo en uno de los restaurantes. Señaló un edificio cercano al lado de los Awon. Nuestra posada no tenía suficiente espacio para albergar a los heridos. Rangi está allí ahora mismo. Los transeúntes del pueblo ya estaban arrastrando a los guerreros más golpeados en esa dirección. Kiyoshi iba a decirle a Jinpa que hizo un buen trabajo, que todo su equipo, a pesar de sus muchos errores, humillaciones y fracasos desde que llegaron a Chungling Norte, habían hecho un buen trabajo. Pero cuando miró a su alrededor y vio que el fuego de la pelea se reducía a brasas, la tranquilidad nunca pasó por su cabeza. Solo el pensamiento latente de que todos en el pueblo estaban ahí, viendo, participando o recuperándose de la pelea.
Una profunda y nauseabunda enfermedad onduló a través de su centro. —¿Dónde está Heiran? —preguntó. —¿Quién está con ella? —Ella todavía está en nuestra posada... A solas. Jinpa también se dio cuenta y soltó una maldición impropia de su gente. Todo el enfrentamiento. No se podría haber diseñado una distracción más perfecta. Después de todo, ¿por qué Jun cambiaría de táctica si ella seguía cayendo en sus trampas? Kiyoshi corrió en dirección a la posada en la que aún no había dormido, derribando hombres y pisoteándolos en su apuro. Jinpa quedó atrás golpeando en el cuello y tirado al suelo por el codo errante. No había tiempo para esperar a que se levantara y se recuperara. Tenía que llegar a Heiran. La calle a la que iba se encontraba a varias cuadras de la plaza y a medida que se alejaba del ruido, un silencio fantasmal la envolvía como un manto. Sus propios pasos y su respiración entrecortada eran más fuertes que el choque de nudillos y huesos que había estado escuchando hasta entonces. Encontró la esquina donde el hombre del día anterior casi aplastó la cabeza de su sobrino y entró en la posada. En el interior, la sala común era cálida, alegre y bien iluminada. Este establecimiento estaba en lo profundo del lado queoso de la ciudad, por lo que los cojines y las alfombras adornadas con la peonía alada yacían sobre cada superficie que los pudiera exhibir. Un tablero de pai sho hecho de madera envejecida había sido instalado en el medio del piso. De un lado estaba sentada Heiran, del otro, Jun. «No te muevas, Kiyoshi», dijo él. «Ella está en grave peligro en este momento». Sus ojos se quedaron fijos en el tablero, examinando el juego que yacía en sus etapas intermedias. Obligó a la madre de Rangi a jugar. En lugar de su ropa del Reino Tierra, Jun vestía túnicas de saguón robadas, con una camela de piedra estampada en su hombro. Se mezcló con la multitud para colarse a través del caos exterior, sin trucos de control, solo las habilidades de un infiltrado, su aprendizaje hecho posible por la mujer que estaba sentada frente a él. «Kiyoshi, recuerda lo que te dije». Heiran habló con la misma calma y determinación que demostró antes de cortarse el cabello y renunciar a su honor. Estaba lista para dar lo poco que le quedaba. «Recuerda lo que es importante. No tendrás una mejor oportunidad que esta». Jun colocó una ficha con firmeza, haciendo un chascudo agudo contra el tablero que indicaba que las piezas habían sido talladas en piedra de alta calidad. «Mi victoria, en 18 movimientos, Sifu», dijo. «No hay necesidad de continuar». Se acabó. Heiran asintió con la cabeza. Las fichas de pai sho volaron del tablero a la mano de Jun, siguiendo sus movimientos. En un instante se fusionaron y tomaron la forma de una estaca larga y delgada que apuntó a la base del cuello de Heiran. Kiyoshi gritó y levantó las manos, empujando la daga con su tierra control. Pero Jun mantuvo su agarre en la piedra. Su control se opuso al de ella, de la misma manera que Shansu y ella habían luchado en la casa de té de piedra de Qinchao. Solo que, en ese lugar y momento, Jun era más fuerte que Shansu. A pesar de la resistencia de Kiyoshi, la daga no tardó en hundirse en la garganta de Heiran. Así que bueno, banda, ahí lo tienen. Esos fueron los capítulos del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Ya se está poniendo cada vez más interesante este asunto. Y como dije al principio del video, ya nos estamos acercando cada vez más al final. Por lo que no agrego más, eso sería todo. Espero les haya gustado y nos veremos la siguiente semana con el contenido regular de Jugo de Cactus. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.